mente, diga mente. El blanco de Satanás es la mente. Y él va a usar cosas, inmoralidad sexual, él va a usar leyes, él va a usar líneas de pensamientos contrarias a Dios. Eso es una influencia diabólica. Cuando nosotros comenzamos a ver leyes que aprueban el aborto, leyes que aprueban el tema del casamiento homosexual, cosas que van contra la palabra, vemos que ese mundo espiritual comienza a influenciar a personas importantes para llevar a cabo estos planes maléficos que estamos viendo en estos últimos días. Eso está pasando en el mundo del espíritu. Ahora, nosotros tenemos que saber que personalmente nosotros vamos a poder vivir en victoria, en avance, cuando nosotros nos mantenemos aplicando los principios de la palabra. Ahora el mundo va de mal en peor. El mundo va de mal en peor y eso no hay cómo evitarlo. Pero nosotros sí podemos vivir de mejor a mejor, de gloria en gloria, de mayor a mayor. Porque tenemos las herramientas, pero el mundo va en declive, pero nosotros vamos en aumento. A medida que las revelaciones de la palabra comienzan a llegar a nosotros, nosotros vamos a disfrutar de los beneficios de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a ver también, y quiero que ponga atención en esto, porque en este estudio que estamos viendo de las influencias del mundo espiritual en el mundo natural, vamos a ver que el diablo influencia en el mundo espiritual y trae enfermedades. También vamos a ver que el diablo influencia el mundo espiritual para traer catástrofes naturales. Pero para cada una de esas cosas, Dios nos ha dado una autoridad para que nosotros nos podamos desenvolver sin tener perjuicio, pérdida, en medio de lo que el diablo quiera hacer contra el mundo y contra nosotros. Y para eso tenemos que mirar siempre a nuestro hermano mayor, Jesús. Cuando nosotros queremos aprender a lidiar con el mundo espiritual y entender el mundo del espíritu, tenemos que mirar a Jesús. Cómo él se comportaba, cómo él hacía, cómo él vivía, cómo él se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo y cómo él trabajaba las cosas en el mundo del espíritu cuando era necesario. Y eso nos va a ayudar también a nosotros a que nosotros podamos estar más atentos a lo que pueda estar pasando en el mundo del espíritu para que nosotros podamos ejercer la autoridad para detener situaciones. Amén. Entonces quiero que vamos a ver una situación que ocurre en Marcos capítulo 4, verso 35. En esta situación nosotros vamos a ver y vamos a observar cómo Jesús trata situaciones en el reino invisible. Y cómo Él, porque por el Espíritu Santo podemos solamente darnos cuenta de las cosas. Recordemos que Jesús estuvo acá en la tierra no como Dios. Jesús acá no era omnisciente, ni omnipresente, ni todopoderoso. Jesús acá era un hombre normal hasta los 30 años, hasta que fue ungido en el Jordán por el Espíritu Santo. Igual que nosotros. Nosotros éramos personas comunes y corrientes hasta que fuimos ungidos por el Espíritu Santo. De la misma manera fue Jesús. Por eso que al mirar a Jesús podemos observar cómo nosotros manejarnos y tratar las cosas en el mundo y en el reino del Espíritu. Y aquí en este ejemplo, nosotros vamos a ver algo muy interesante que Jesús trata aquí y nos va a ayudar a comprender también el mundo del Espíritu en relación a situaciones o fenómenos climáticos.
Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos a leer hasta el versículo 41. Marcos capítulo 4, versículo 35. Gloria a Dios que nosotros hemos aprendido, y eso nos sirve mucho para poder analizar la palabra, estudiar la palabra y escudriñarla, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y nosotros vamos a analizar las palabras griegas que fueron originalmente escritas, que nos da una mayor profundidad cuando leemos los textos de la Biblia. Por eso que los que están recién conociendo más la palabra, por eso que la Biblia tiene varias versiones. No es que hay más Biblia, la Biblia es una. Y fue escrita en griego el Nuevo Testamento y en hebreo el Antiguo Testamento. Y como cada idioma es rico en sinónimos, se fue creando las diferentes versiones. Pero aquí vamos a estudiar varias cosas, pero en el griego, que eso nos va a dar una mayor amplitud y entendimiento a este reino del Espíritu. Marcos 4:35 dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, diga conmigo, gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo en el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí tenemos que ver que Jesús andaba con pescadores de profesión. Y tú cuando estás con pescadores de profesión, ellos saben cuando hay una gran tempestad o hay vientos o hay nubes que le muestra a las personas, al pescador, que puede venir alguna cosa mala, algún viento, alguna ola, alguna tempestad. Pero aquí ya nosotros observamos que ellos tomaron el barco sin ningún apremio, todo tranquilo, porque al estudiar la palabra, nosotros vemos que en el versículo 37 dice que, pero se levantó. Eso nos muestra la palabra griega que se usa para escribir levantó, es la palabra griega ginomai. Y ginomai describe algo que se levanta de repente, de la nada. Por eso que podemos decir que no es que había nubes, que había viento. Yo me acuerdo cuando estábamos en la isla de Caño del Oro en Colombia, hubo un momento que los que nos llevaron nos dijeron, tienen que volver a Cartagena de India. Habíamos estado predicando la palabra. Era una isla que no era turística, era un lugar donde había gente nativa que le enseñamos la palabra. Hicimos 2 predicaciones en ese lugar. Hubo gente salva, sana en esa isla de Caño de Oro. Pero los pescadores nos dijeron que teníamos que irnos rápido porque se iba a levantar una tempestad. Y nos apuraron hasta que nosotros ya a las 2 de la tarde estábamos tomando la lancha nuevamente para irnos a Cartagena, porque los pescadores conocen lo que pasa en el clima. Y tomamos la lancha y nos fuimos y gracias a Dios no hubo ninguna tempestad. No hubo ninguna olas que pudiésemos tener
que lidiar con esa situación, que pudiésemos anegar la lancha. Entonces, así mismo pasó con ellos. Ellos entraron a la lancha sin ningún fenómeno climático, todo tranquilo. Y se levantó, entonces de repente, de la nada, se levanta una gran tempestad de viento. No eran olas, no era lluvia, era viento. Una gran tempestad de viento. Y Marcos, cuando lo escribe, enfatiza una gran tempestad. Uper, la palabra uper en griego, gran tempestad, pero de viento, solo viento. Que estaba, y aquí hay algo importante que logramos aprender cuando estudiamos la palabra con profundidad. Dice, y echaba las olas en la barca. La palabra cuando habla de alguna tempestad como fenómeno natural, usa otra palabra griega, pero aquí no usa la palabra griega para una tempestad como un fenómeno natural, sino que dice epivallo, echaba. La palabra griega que usa ahí Marcos es epivallo. Diga conmigo, y ese echaba describe entonces, epivallo, describe esa palabra griega una entidad. O sea, un principado, una potestad, una hueste espiritual de maldad. Esa palabra epivallo es como tomar algo, como que alguien estaba lanzando algo contra la barca. Entonces no era un fenómeno natural, sino que epivallo te muestra un fenómeno espiritual. Un demonio, una entidad que se había levantado para soplar con viento recio para destruir la barca. Entonces no era una tempestad natural, era epivallo. Una tempestad donde un espíritu estaba lanzando vientos para destruir la barca donde iba Jesús. Ahora, siempre que el diablo se levanta para ir en contra de nosotros porque una gran victoria se avecina. Siempre que el diablo se está levantando con una oposición, es que una gran victoria, un gran rompimiento en tu vida, en el ministerio, en tu finanza, en algo está aconteciendo, va a acontecer que te va a traer una gran victoria. Entonces en ese momento, vamos al versículo 38. Dice, él estaba en la popa durmiendo. Jesús para él era un momento como que estaba ahí moviéndose el barco, él estaba durmiendo. Dice que él estaba sobre un cabezal. El cabezal era un lugar muy pequeño, entonces para estar durmiendo ahí había que estar bien acurrucado. Bien acurrucado, entonces Jesús estaba durmiendo en los brazos del Señor, acurrucado. En el espacio que tenía no era mucho, entonces tenía que estar apretadito, estaba durmiendo ahí. Él se estaba meciendo mientras los discípulos estaban aterrorizados, pensando que iba a ser destruida la barca, que se iban a morir. Pero fíjense que es importante cuando nosotros vemos el primer versículo, dice, Jesús le dice, en el primer versículo dice, pasemos al otro lado. Cuando Dios nos da una palabra, no importa la tempestad que se levante, ya sea natural o espiritual. Si Dios te dijo, vamos a pasar al otro lado, hey, vas a llegar allá entonces. La palabra de Dios es poderosa. Si Dios dice que vamos a pasar,
Hoy yo te digo algo, viene del Espíritu. Vamos a pasar al año 2023 en una gran victoria. Cosas se van a manifestar poderosamente el 2023 a nuestro favor. Entonces, cuando estemos bajo oposición en el próximo año, seamos como Jesús, tranquilos. Algo bueno se viene. Aleluya. Algo bueno se está viniendo. Aleluya. Entonces, fíjese, versículo 38, él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron. Ese despertar no es un despertar, Jesús. La palabra griega que habla ahí es como de resurrección. Levántate, Jesús. Con fuerza lo tomaron. Levántate, Jesús. Y Jesús se levantó. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa que dice, dijeron, esa palabra griega, dijeron, era una palabra que era repetitiva. Era, Señor, nos vamos a morir. Y decían, y nos vamos a morir, y vamos a morir, y ten cuidado, no ves que vamos a morir. Era un decir, a cada rato, vamos a morir, Señor, ayúdalo, vamos a morir. Era un decir continuo. Dijeron, decían, levántate, Señor, nos vamos a morir, levántate, Señor. Aleluya. Verso 39. Y levantándose, Jesús inmediatamente sabía quién estaba tras esos vientos, porque era Epibayo, una entidad espiritual que se había levantado trayendo un fenómeno climático de vientos que se levantaron de la nada. Oye, ¿cuántas veces pasa eso? De la nada se levanta algo. Está todo bien y de la nada se levanta un problema, una tempestad. Epibayo. De la nada se levanta un problema, una tempestad. Y en ese momento los discípulos reaccionaron no espiritualmente. Y aquí donde nosotros tenemos que... Las escrituras fueron expuestas a nosotros como ejemplo para que no nos pasen las cosas equivocadas que le pasaron a los discípulos. Cuando la palabra expone a los discípulos en sus errores, eso hace también que la palabra sea sea una palabra creíble, porque cuando tú quieres manipular un libro, tú nunca te vas a exponer con debilidades. Y aquí vemos a Marco escribiendo de sus propias debilidades. Juan, cuando escribe Juan, él muestra sus debilidades. Un autor no hace eso. Eso hace que la palabra sea fiel. Entonces, estos ejemplos de errores cometidos por los discípulos no es para reírnos como hoy, que fueron poco espirituales, sino que nos sirva a nosotros para saber cómo lidiar nosotros cuando pasan cosas de repente, que se levanta un problema. Y nosotros comenzamos a ver las cosas naturalmente. Y no tratamos las cosas en el reino del Espíritu. Empezamos a pensar que, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne, no es contra principado, no es contra potestades. No es contra la gente. Aunque las personas pueden ser las que están siendo usadas por el diablo, pero yo no tengo que tratar el tema con las personas, tengo que tratarla en el reino del Espíritu. Aleluya. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra. Fíjense que esa palabra contra
contra principados, contra potestades, Efesios 6, es la palabra griega pro. Y la palabra griega pro habla de una intimidad, de una relación cara a cara. La usa, esa palabra pro también está en San Juan capítulo 1, cuando dice, el verbo se hizo carne y habitó con nosotros, pro. Hablando de la intimidad, pro, de la intimidad que tiene el Espíritu Santo con Jesús y el Padre, pro, de intimidad. Entonces, cuando vienen estos espíritus, vamos a lidiar con ellos íntimamente, cercanamente, vamos a percibirlos, vamos a saber que están ellos. Pro, contra. Esa es una situación cara a cara, percibible. Lo que pasó Jesús era una situación cara a cara con esa entidad que estaba queriendo destruir. Igual que me vino no sé si usted vio la película La Momia. ¿Se acuerdan la momia cuando se levantaba esa tempestad de arena? Y era el demonio que levantaba la tempestad de arena y venía contra el tipo a agarrarlo. ¿Quién era? Epibayo, una entidad. Ah, pero eso pasa en las películas, pero eso pasa en el mundo real. Ahora, cuando nos encontramos con ese Epibayo que se levanta contra nosotros, la gente trata de arreglar las cosas de una manera natural, siendo que las cosas se deben tratar en el mundo espiritual. Y Jesús entonces dice, verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Fíjense que él usa la palabra reprendió al viento. Esa palabra viene de la palabra griega epitimao. Y epitimao está compuesta por dos palabras griegas, epi y timao. Epi significa ir contra alguien con agresividad. Cuando dice reprendió, usó la palabra epitimao. Epi es ir contra alguien agresivamente. Y timao es desnudar o ir en contra de la honra de alguien, deshonrándolo. Entonces, al unir estas dos palabras, podemos entender que la palabra reprendió, epitimao, significa es atacar la honra de una persona hasta humillarla. Entonces Jesús lo reprendió, epitimao, agresivamente humillando su honra, su autoridad, lo que él se creía, el que manejaba los vientos. Esa reprensión entonces humilló a esa entidad. Lo humilló. Y la palabra calla, la única palabra que puede ser traducido del griego al español de calla es un shh. Entonces Jesús reprendió a la entidad y le hizo shh. Ese calla fue un shh. Estaba estudiando de un hombre de Dios, Rick Renner, que le explicaba esta parte,
Y él decía que cuando él aprendió esto, él estaba a punto de lanzar, había lanzado libros cristianos que habían sido bestseller, y estaba a punto de lanzar uno de los grandes libros de él, pero se levantó una baja económica. Los lugares que le habían pedido, iba a ir a predicar, iba a recibir buena ofrenda, no lo llamaron. Hubo un pastor que lo llamó y después le dijo, no, si tú concordaste conmigo de que la ofrenda era para mí, y él nunca había hecho eso. No estaba llegando ingreso por la venta de libros y vino un bajón. Y él todos los días decía, Señor, dinero, dinero. Porque lo único que sabía es que le faltaba dinero, el Señor le hablaba dinero, dinero. Y el Señor le dijo, ¿y por qué tú no estás entendiendo que el problema que tú estás pasando está aconteciendo en el mundo espiritual? Entonces tú tienes que tratar con el mundo espiritual. Y el Señor le reveló este versículo. Entonces dice que en un momento él entendió, trajo todas las cuentas que tenía, sabía que era una entidad espiritual que estaba impidiendo que llegara el dinero, y él le habló, reprendió al diablo, le ordenó a salir y después le dijo a las cuentas, "Shh, cállense. Dice que de repente, porque como les digo, tras una gran oposición hay una gran victoria. Cuando hizo eso comenzó a llegar el dinero de todas partes y llegaba y llegaba y llegaba y llegaba y llegaba. Y eso lo vivió él al principio de su ministerio. Entonces, después él tuvo un ministerio bien próspero, porque pudo lidiar y aprender en el principio de su ministerio cómo lidiar con esa sequedad económica. Amén. Entonces, Jesús trató con la tempestad, pero al nivel que era una entidad espiritual, epibayo, algo espiritual. Reprendió. Nosotros, cuando vemos a Jesús dando autoridad, Él llama a 70 y les da autoridad. Y los 70, después de que Jesús le da la autoridad, llegan felices, diciendo los demonios se sujetan, las enfermedades se sujetan. Jesús cuando les dio autoridad, Él estaba comenzando a delegar autoridad. Vean aquí, Lucas capítulo 10, versículo 17. Porque podemos pensar, pero bueno, Jesús hizo eso. Pero yo podré hacerlo. Ay, para allá vamos caminando ahora. Y nosotros vemos que Jesús comienza a delegar de su autoridad con los 70. Llama a 70. Antes de ser 12, primero eran 70 discípulos. Después en el camino quedaron 12. Porque no todos aguantaban estar en el ministerio de Jesús. No era fácil estar en el ministerio de Jesús. Era un ministerio que era intenso. No paraban de trabajar. Iban para allá, para acá, hacían cosas, hacían esto, hacían lo otro. Y no toda la gente aguanta el ritmo. Y solamente 12 aguantaron el ritmo, pero con esos 12, al final 11, conquistó el mundo. O sea, más que cantidad, Dios necesita calidad. Porque estos 70 que vamos a leer, ellos experimentaron de la unción y el poder, pero en el camino se desinflaron y quedaron 12.
Vamos a Lucas 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, verso 17. Ya hemos visto, ¿cierto?, que Jesús podía reprender la tempestad. Vamos a ver que después Jesús comienza a delegar autoridad para que no solamente pudiese hacer eso él, sino que otros seguidores. ¿Está conmigo? Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo, esos 70 que los que les decía que después terminaron en 12. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que habían experimentado los discípulos que ellos habían tratado temas en el mundo espiritual con entidades y se les sometían a ellos. Satanás, fuera, sale de ese cuerpo. Hay enfermedades que no son enfermedades, hay enfermedades que son físicas, por daño físico, pero hay enfermedades que son por espíritus inmundos. Y ahí es diferente el trato. Ahora, ¿cómo yo sé si estoy tratando con una enfermedad o con un espíritu, por el Espíritu Santo? Él me va a decir, echa fuera el demonio, no es una enfermedad que vino por algún daño que puede acontecer, sino que ahí hay metido un demonio. Tampoco podemos decir que siempre una enfermedad está un demonio, pero sí, indirectamente, la enfermedad vino en el principio y el origen de la enfermedad es por Satanás. ¿Está conmigo? Y verso 18, Jesús le dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí esta es lo que nosotros también hoy tenemos. Porque después más adelante vemos cómo Dios transmite la autoridad a la iglesia, a los creyentes. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Fíjese que la oposición, epivayo, esa oposición de la entidad es una fuerza, tiene poder, pero no tiene más poder que el poder que tiene Dios. ¿Estamos claros? O sea, una bruja no tiene más poder que el que tenemos nosotros. Aunque esté trabajando directamente con Satanás, porque sabemos que hay una clasificación, pero que estuviera trabajando esa persona directamente con Satanás, no tiene más autoridad que nosotros. Y eso lo vamos a comprobar y mostrar en la palabra en estos tiempos que estamos viviendo de enseñanza. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, el diablo no tiene autoridad para dañarnos. Pero fíjense que yo debo posicionarme de la palabra. Yo debo tomarme de la palabra. Si yo voy a hacer un viaje, yo voy a orar y decir, nada me dañará. No habrá pérdida, no habrá nada. Yo tengo que tomar autoridad de lo mío. Cuando yo viajé a Venezuela el 2019, todos me decían, no, pastor, allá te van a robar, allá esto, lo otro. Pero yo dije, nada va a acontecer. Yo andaba en las calles, predicando en las calles. Y al contrario, tuve un buen trato. Los demonios se doblegaron, las enfermedades salieron. Pero yo tomé autoridad y el Señor me dijo, anda para allá. Y si Dios me dijo, anda, yo fui en fe. Ahora voy a ir a Ecuador en febrero, me dice, ay, es que allá le roban, allá roban acá, yo roban allá, son buenos para robar las carteras y acá. Pero a mí no me van a robar. Porque yo voy en mi autoridad. Antes, yo declaro lo que yo voy a vivir.
Yo voy a vivir que no me van a robar, que voy a predicar, que gente va a ser salva, como todos los viajes que he hecho misionero a Venezuela, a Colombia, ahora a Ecuador. Así mismo va a ser. Viajamos a esa isla, a lugares donde nos metimos en la marea, donde nada pasó. Protegidos. ¿Están conmigo? Verso 20, pero no regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo importante es que hoy somos hijos de Dios. Dile a tu vecino, dile, soy hijo de Dios. Eso es lo más importante. Ahora el plus, tú tienes un plus que otros no tienen, eres hijo de Dios. ¡Wow! El cielo te pertenece, todo es tuyo. Y acá en la tierra tienes autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del maligno. Sobre todo poder del maligno. Yo me acuerdo, con esto voy a cerrar mi predicación, el domingo seguimos, quedan más cosas. Pero con esto cierro algo que yo viví en el mundo, en el reino. Yo sé que algunos que ya llevan años conmigo la han escuchado, pero es muy poderoso este testimonio. Estábamos congregándonos en Freire por ahí por el año 2013, ¿sí? 2013 por ahí. Y una familia de la iglesia me llama por teléfono, me dice, pastor, aquí en nuestra casa están ocurriendo algunos fenómenos extraños, por favor venga a ayudarnos. Y yo le digo, ¿qué pasa? No, que se cayó el ropero, se cayó la televisión, los platos vuelan. Y todo está destruido. ¡Wow! Dije yo. No sabía lo que iba, llegué al lugar, primera vez que iba a su casa, nunca había ido a su casa, llegué por primera vez ahí. Era ahí la población Costa del Sol. Llegué allá, me estacioné, no había luz. La gente en algunas casas estaban haciendo fuego afuera, toda esa área estaba sin luz, estaba oscuro, algunos con tambores haciendo fuego. Afuera de la casa era invierno. Entro, estaba todo oscuro, me saluda el hermano, estaba con cara de afligido, estaban con velas, no se lograba ver el espectáculo que había dentro de la casa, o sea, la destrucción. Y en ese momento yo no tenía, me acuerdo que no usaba todavía la Biblia en el teléfono, andaba con mi Biblia en papel. Entonces llego ahí y le dije, ya hermano, mire, les voy a hablar sobre el nombre de Jesús, que lo vamos a estudiar el domingo, la autoridad que hay en el nombre de Jesús y la autoridad que tenemos para echar fuera demonios. Entendía que estábamos lidiando con entidades espirituales, demonios, que estaban tratando de destruir la familia. Entonces en ese momento yo pongo mi Biblia en la mesa. Había una velita, la velita importante en esta parte. Estaba una velita ahí. Abro la Biblia, Marcos capítulo 16. Vamos a leerle y empiezo. Los que crean en mi nombre echarán fuera demonios, y estaba en eso, y un viento me apagó la vela. Y en ese momento me paro indignado. A mí me vino, me vino la ira santa. La ira santa, esa. Y en ese momento me levanto de la silla y empiezo en nombre de Jesús, Satanás, fuera de este lugar ahora en el nombre. Tomé la autoridad. Me empoderé ahí, me vino la unción, llegaba a tiritar ahí. El nombre. Y en eso que yo estaba haciendo eso,
los cojines del, no sé dónde estaban ahí el living porque estaba oscuro, los cojines del living me golpeaban, pa, 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 me saltaban los cojines, pa, 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 y yo más bravo me ponía, para Satanás, ¡ah, qué te crees! Yo no, tú no tienes autoridad para tocar, y le daba, yo, ta, ta, ta. Yo creo que habrán sido unos 2 minutos que se lidió esta batalla. Y aconteció lo mismo ahí, porque el diablo después se enmudece. Dice, vino gran bonanza en el mar. Se enmudeció el mar, se cayó y vino una gran bonanza, dice. Tranquilidad. Y en ese momento que yo estaba en nombre de Jesús, 2 minutos, lidiando con esos espíritus, los cojines, no, gracias a Dios, no lanzaron tele ni nada. Dios no lo iba a permitir tampoco. Y rebotaban los cojines y entonces de repente vino bonanza. ¡Puf! Volvió la luz. Y los perros que estaban afuera comenzaron a ladrarle a alguien como que había salido huyendo. Porque dice la palabra que el diablo sale huyendo. Y los perros, ¡guau, guau, guau, guau! Y la luz no llegó solo a la casa, sino que llegó a toda la población. Toda la población volvió a luz. Ya, y ahí después cuando veo, con la luz prendida, ahí veo toda la destrucción que habían hecho los demonios. La loza, los muebles, todo había sido destruido. Y volaban las cosas, que me decían que volaban las cosas. Diga autoridad. El próximo domingo tengo otro testimonio con la misma familia, pero en otra casa. Esa también fue muy poderosa en el mundo del espíritu. Entonces hay un mundo espiritual donde vamos a seguir aprendiendo en el domingo que nosotros tenemos autoridad. Y vamos a hablar sobre esa autoridad. Vamos a hablar también por qué aconteció al otro lado del mar. Porque algo iba a pasar al otro lado del mar. Sí, porque la historia continúa y al otro lado del mar pasa una historia extraordinaria. También en el mundo del espíritu. También en el reino doble. Entonces yo le animo a que el domingo venga para seguir estudiando sobre cómo lidiar con las fuerzas invisibles en este reino doble. Para que usted pueda vivir en victoria y estar atento a sus ojos a comprender cuando es algo natural y cuando es algo espiritual. Y cuando es algo espiritual, usted ordenarle a él, a esa entidad, a esa situación que pare, que se detenga. Amén. Para eso tenemos que conocer nuestra autoridad. Amén. Gloria a Dios que ahí hay una materia en Rema que se llama autoridad del creyente. Usted va a tener en Rema 16 horas donde va a aprender acerca de autoridad del creyente. Amén. Aleluya. Entonces, mis queridos, ya me pasé del tiempo. ¿Sí? Me pasé. Sí. Amén. ¿Tenemos alguien que vino por primera vez? Si usted vino por primera vez, la esposa de Andrea. Vamos a saludarlo. ¿Puede venir, por favor? Démosle un aplauso al esposo de Andrea. Él es chileno. ¿Sí? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Jorge, bienvenido Jorge. Amén. Vamos a orar por Jorge. Ponga su mano, levántese en dirección. Siempre hacemos esto cuando vienen por primera vez.